Traducciones del auristo de voz pasiva. Yo fui desatado, tú fuiste desatado, él fue desatado, nosotros fuimos desatados, vosotros fuisteis desatados, ellos fueron desatados. Tiene tilde acá, fui, fue, no lleva más tilde, es una gramática vieja. Vamos al imperativo. Liceti. Al igual que en la voz activa, el imperativo solo tiene sufijo temporal, solo tiene sufijo temporal y desinencia, que iba a decir no tiene aumento. El aumento es exclusivo del modo indicativo, todos los demás modos no lo tienen. Se traduce igual que el presente, sé desatado, él sea desatado, vosotros sed desatados, ellos sean desatados. Liceti, liceto, licete, licentón. Subjuntivo, liso. De nuevo tenemos desinencia y sufijo temporal. Liso, lices, lice, lisomen, licete, lisosin. Que sea desatado, que seas desatado, que sea desatado, que nosotros seamos desatados, que vosotros seáis desatados, que ellos sean desatados. Optativo. Liceien. Vieron que se repite la letra Z, esa es la característica. Liceien tenemos eien de desinencia, Z de sufijo temporal. Liceien, liceies, liceye, liceimen, liceite, liceien. Eien, eies, eie, eimen, eite, eien. Desinencia, Z, sufijo temporal. Que fuera desatado, que tú fueras desatado, igual que el presente y el futuro. Que él fuera desatado, que nosotros fuéramos desatados, que vosotros fuerais desatados, que ellos fueran desatados. Infinitivo, licenai, enai desinencia, Z sufijo temporal, ser desatado, haber sido desatado, y por último tenemos el participio liceis. De nuevo, desinencia, eis, y sufijo temporal. El participio aoristo es el único que se declina por temas distintos a toda la voz pasiva, porque el resto de la voz pasiva todos hacen por segunda, primera y segunda masculino y neutro, primera tema neta. Pero el participio aoristo, que dice liceis, licentos, va por tema en nitau, y el femenino por alfa impura. Liceis, licentos, liceisa, liceises, licen, licentos. Habiendo sido desatado o la que fue desatada, el que fue desatado, lo que fue desatado. Y vamos al perfecto. Perfecto. Lelimai. A ver, ¿qué tenemos acá? Mai es la desinencia, lo que está al final. Y lo que está delante, le, esta letra que se repite, es la reduplicación. Así que pintamos con un color distinto, preferentemente el mismo color de la reduplicación que teníamos antes. Dos cosas. Primero, para estos verbos aplican las mismas reglas de aumento y reduplicación que veníamos viendo hasta ahora. Es decir, todo lo que estudiamos de los verbos que empiezan con vocal, los que comienzan con consonante aspirada, las mismas reglas valen para la voz pasiva y la voz media. Es igual. Y acá está la primera diferencia, la única en realidad con lo que es voz activa, porque la voz activa tiene un sufijo temporal en el perfecto, que la voz pasiva y la voz media no tienen. El sufijo temporal solo está en el futuro. No hay sufijo temporal porque, a diferencia de todas estas otras, la disinencia ya empieza con una consonante. Por lo tanto, no está el sufijo temporal. Perfecto de la voz pasiva, lelimai, lelisai, lelitai, lelimesa, lelice, lelintai. Desinencia, mai, sai, tai, mesa, ese, ntai. Todo eso es desinencia y todo le que está adelante, reduplicación. La traducción. Estas son de las que estaban cambiadas porque teníamos
tenía en la gramática española y nosotros usamos haber. Yo he sido desatado, tú has sido desatado, él ha sido desatado, nosotros hemos sido desatados, vosotros habéis sido desatados, ellos han sido desatados. Imperativo. L'éliseo. De nuevo tenemos desinencia, es desinencia y reduplicación. No tenemos sufijo temporal. Marcamos le, toda la reduplicación, y las desinencias son so, se, son. L'éliseo, l'élitso, l'élitse, l'élitson. Está tú desatado, esté él desatado, estad vosotros desatados, estén ellos desatados. Vamos al subjuntivo. ¿Cómo se lee esto? Vieron que ustedes tienen o, es, omen, ete, osi. Esas son las personas, es decir, para el subjuntivo tiene que ser leli menos o, la primera persona. La segunda es leli menos es. Esto es un auxiliar del verbo mi, no se marca, solo ponemos desinencia menos y la reduplicación. Para el plural las desinencias son lelimenoi. Entonces, esto se lee lelimenos o, lelimenos es, lelimenos lelimenoi omen, lelimenoi ete, lelimenoi osi. Que yo haya sido desatado, que tú hayas sido desatado, que él haya sido desatado, que nosotros hayamos sido desatados, que vosotros hayáis sido desatados, que ellos hayan sido desatados. Y lo mismo sucede con el optativo. Otra vez. Leli menos, eien sería la primera persona. Leli menos, eyes la segunda. Esto es el auxiliar y nosotros solo marcamos desinencia, leli menos, solo me equivoco con una letra, y la reduplicación. Esto se leería leli menos eien, leli menos eyes, leli menos eye, leli menoi eimen, leli menoi eite, leli menoi eien. Que yo hubiera sido desatado, que tú hubieras sido desatado, que él hubiera sido desatado, que nosotros hubiéramos sido desatados, que vosotros hubierais sido desatados, que ellos hubieran sido desatados. Infinitivo perfecto. Lelisai. Reduplicación y desinencia. Haber sido desatado. Y por último el participio, que es esta palabra igual, leli menos, reduplicación y desinencia. Leli menos, lelimenu, lelimene, lelimenes, lelimeno, lelimenu. El que ha sido desatado, la que ha sido desatada, lo que ha sido desatado. Y vamos al último, que es el pluscuamperfecto. Elelimen. Igual que en el perfecto, a ver, estoy buscando los colores, ¿cuál era? Está bien. Igual que en el perfecto no tiene sufijo temporal, porque la desinencia es con vocal, es con consonante. Entonces, solo marcamos desinencia, acá tenemos le, que es reduplicación, y la epsilon de adelante es aumento. Aumento, reduplicación y desinencia. Pluscuamperfecto. El elimen, el eliso, el elito, el elimesa, el elice, el elinto. Desinencias me, so, to, meza, este, ento. Epsilon adelante todo es aumento, le adelante es todo reduplicación. Yo había sido desatado, tú habías sido desatado, él había sido desatado, nosotros habíamos sido desatados, vosotros habíais sido desatados, ellos habían sido desatados. Esta es la diferencia de lo que yo le había marcado en algunas correcciones, que no es lo mismo la que ha sido, que es voz pasiva,
a la que a. Entonces, cuando le agregan el ser, sí o sí pasa a ser voz pasiva. Y por último, al final tiene un futuro perfecto que no lo tenemos en la ficha de voz activa, que tiene reduplicación, sigma de sufijo y desinencia omai. Se declina igual que el futuro simple, pero con sigma en lugar de z. Muy bien, hasta acá, voz pasiva. No se olviden de que mantenemos la misma regla del condicional de la voz activa, es decir, presente optativo, aoristo indicativo e imperfecto, más an son de la voz, forman el condicional. Y ya no se traducen así, sino que se traducen habría sido desatado, el condicional con el aoristo, y los otros sería desatado, para formar el condicional. Vamos a la voz media. En primer lugar, voy a leer primero cómo sería la traducción del presente de la voz media. Acuérdense que presente imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto son iguales a la voz pasiva. El presente, liomai, liei, lietai, liomesa, liese, liontai. Las desinencias son las mismas, pero la traducción es me desato, te desatas, se desata, nos desatamos, vosotros os desatáis o ustedes se desatan, ellos se desatan. Es decir, son las mismas desinencias pero no las mismas traducciones. Así que vamos a hacer dos cosas. Primero, hagan una flechita acá, presente e imperfecto, que diga igual a voz pasiva. Otra flechita acá, perfecto y pluscuamperfecto, igual a voz pasiva. Y agreguen las traducciones de las personas acá de esta manera. Primera singular, yo, me. Esto es para todos los tiempos. Segunda singular, te. Tercera singular, se. Primera plural, nos. Segunda plural, os o se si es ustedes. Tercera plural, se. Para que no cometan el error de decir tú me desatas, porque acá dice me desato. No, se conjuga el verbo y también se cambia el pronombre. Así que este cuadrito lo copian acá. O acá en algún lugar que tengan libre. Y vamos a pintar las cosas. Los dos primeros iguales a los anteriores. Así que del presente marcan solo desinencia. Las mismas que en voz pasiva. Omai, ei, etai, omesa, ese, ontai. Vamos al imperativo. Liu, lieso, liese, lieson. Desátate, desátese, desátense vosotros, desátense ellos. Subjuntivo. Liomai, lie, lietai, liomesa, liese, liontai. Que me desate, que te desates, que se desate, que nos desatemos, que os desatéis, que se desaten. Optativo. Liomen, lioi, lioito, lioimesa, lioise, liointo. Que me desatara, que te desataras, que se desatara, que nos desatáramos, que os desatarais, que se desataran. Infinitivo, liesai, desatarse. Participio, liómenos, liómenu, liomene, liomenes, liomenon, liomenu. El que se desata, la que se desata, lo que se desata. Después de los participios de voz pasiva, tiene los de voz media, completamente conjugados. Acuérdense que tiene todos los casos. Imperfecto. Igual que en el anterior, marcamos el aumento con el mismo color del aumento de antes y la desinencia. Eliomen, elio, eliu, elieto, eliomesa, eliese, elionto. Me desataba, te desatabas, se desataba, nos desatábamos, os desatabais, se desataban. Bien. Y vamos al futuro de la voz media, que ese sí es distinto. Lisomai. Es distinto en cuanto a la palabra, pero tiene lo mismo para marcar. Omai, desinencia, sigma, sufijo temporal. Acá el sufijo temporal es sigma y en la voz pasiva era el sufijo temporal silábico ses. Acá es una sola letra. Lisomai, lisei, lisetai, lisomesa, lisese, lisontai.
desinencia omai, ei, etai, omesa, ese, ontai, sigma, todo sufijo temporal. Optativo, lisoimen, desinencia oimen, sigma, sufijo temporal. Se traduce igual que el presente, que me desatara. Lisoimen, lisoio, lisoito, lisoimesa, lisoise, lisointo. Desinencia oimen, oio, oito, oimesa, oise, ointo. Sigma, sufijo temporal. Que yo me desatara, que tú te desataras, que él se desatara, que nosotros nos desatáramos, que vosotros os desatarais, que ellos se desataran. Infinitivo, lisesai. Desinencia esai. Sufijo temporal sigma, haber, de desatarse. Participio lisomenos. Lo mismo, desinencia o menos, sufijo temporal sigma. Lisómenos, lisómenu, lisomene, lisomenes, lisómenon, lisómeno. El que se desatará, la que se desatará, lo que se desatará. Y vamos al aoristo. Ahora sí. Elisamen. Tiene lo mismo que la voz pasiva, pero con otras letras. Tiene desinencia amen, sufijo temporal sigma y aumento epsilon, con los mismos colores que nosotros ya conocemos. Elisamen, eliso, elisato, elisasem, elisamesa, elisase, elisanto. Amen o ato, amesa, ase, anto, desinencia. Sigma, todo color de sufijo temporal. Epsilon, todo color de aumento. Y como en la voz pasiva y en la voz activa, solo tiene aumento en el primer tiempo. Después ya no tiene, solo tiene sufijo temporal y desinencia. Lisai, desinencia, ai, sufijo temporal sigma. Lisai, lisaso, lisasa, lisase, lisanso. Ai, aso, ase, anso. Sigma, sufijo temporal. Desátate, igual que el presente. Desátate tú, desátese él, desátense ustedes, desátense ellos. Subjuntivo. Lisomai. Omai, desinencia, sigma, sufijo temporal. Lisomai, lise, lisetai, lisomesa, lisese, lisontai. Omai, etai, omesa, ese, ontai, desinencia, todo sigma, sufijo temporal. Igual que se traduce que el presente. Que me desate, que te desates, que él se desate, que nos desatemos, que os desatéis, que ellos se desaten. Optativo. Lisaimen. Desinencia y sufijo temporal. Aimen, sufijo temporal sigma. Lisaimen, lisaio, lisaito, lisaimesa, lisaise, lisainto. Aimen, aio, aito, aimesa, aise, ainto, desinencia. Sigma, sufijo temporal. La traducción. Que me desatara, que te desataras, que se desatara, que nos desatáramos, que os desatarais, que se desatara. Infinitivo. Lisasai, desinencia, sufijo temporal. Asai, desinencia, sufijo temporal. Desatarse. Y por último, voy a anotar acá abajo, participio lisámenos. También sufijo temporal y desinencia. Lisámenos, lisámenu, lisamene, lisamenes, lisamenon, lisamenu. Amenos, desinencia, sigma, sufijo temporal, el que se desató, la que se desató, lo que se desató. Y a continuación tenemos otra vez igual a la voz pasiva. Entonces, marcamos lo mismo que en la voz pasiva. Perfecto, lelimai, reduplicación le y las desinencias. Lelimai, lelisai, lelitai, lelimesa, lelitse, lelintai. Me he desatado, te has desatado, se ha desatado, nos hemos desatado, os habéis desatado,
ellos se han desatado. Imperativo, lelizo, lelizo, lelice, lelizon. Reduplicación, sufijo, desinencia, perdón. Tente desatado. Pasa lo mismo con los casos con el subjuntivo y el optativo. Lelímenos o, lelímenes e, lelimenoi omen, lelimenoi ete, lelimenoi osi. Que yo me haya desatado, que tú te hayas desatado, que él se haya desatado, que nosotros nos hayamos desatado, que vosotros os hayáis desatado, que ellos se hayan desatado. Optativo, lelímenos eien, lelímenos eies, lelímenos eien, eye, lelimenoi eimen, lelimenoi eite, lelimenoi eien. Se marca igual, reduplicación, desinencia. Que me hubiera desatado, que te hubieras desatado, que se hubiera desatado, que nos hubiéramos desatado, que os hubierais desatado, que se hubieran desatado. Infinitivo, lelisai, reduplicación, desinencia, haberse desatado. Participio, lelimenos, lelimenu, lelimene, lelimenes, lelimenon, lelimenu. El que se ha desatado, la que se ha desatado, lo que se ha desatado. Pluscuamperfecto, el elimen. Aumento la primera épsilon, reduplicación le, desinencia. Men, so, to, mesa, ento. El elimen, el elizo, el elito, el elimesa, el elitze, el elinto. Me había desatado, te habías desatado, se había desatado, nos habíamos desatado, os habíais desatado, ellos se habían desatado. Hasta acá marcamos. Igual que en voz activa y voz pasiva, imperfecto, optativo y aoristo, condicional. Me desataría, me habría desatado si es con aoristo. Acuérdense que para el condicional tiene que estar la palabra an al final, al lado del verbo. Bien, y vamos a ver complemento agente. Bien, ahora que liberé un poco más de espacio, vuelvo a repetir lo que estaba diciendo del condicional. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que hicieron en voz activa. En voz pasiva y voz media le hacen un recuadrito al presente optativo, aoristo optativo, imperfecto optativo, indicativo y aoristo indicativo. Y esto es lo que tienen que copiar, igual que como en voz activa, acá abajo. Condicional simple, imperfecto, aoristo optativo, presente optativo, más an, voy a escribir más grande acá, más an, y colocan la traducción, sería desatado. El compuesto, aoristo indicativo más an, habría sido desatado. El mismo cuadrito que tienen en el cuadernito. El condicional de la voz media, de este lado, van a hacer lo mismo. Pintan los cuadritos, optativo presente, imperfecto indicativo, aoristo indicativo y aoristo optativo. Y escriben, acá nosotros escribimos muchas cosas, así que pueden escribirlo acá abajo o del lado de atrás, no hay problema. Imperfecto, aoristo optativo, presente optativo más an, la traducción es me desataría. Porque si bien son los mismos tiempos y siempre es con la partícula an, esa es la que transforma el condicional, las traducciones son distintas según las voces, por eso las estamos anotando. Además son distintas a la de cada cuadrito. Y aoristo indicativo más an, me habría desatado. Eso es lo que tienen que copiar en el que tienen el cuadernito, pueden copiar en la ficha. Bien, vamos a esta cuestión del complemento agente. ¿Por qué es importante el complemento agente? Porque gracias a eso yo me doy cuenta que estoy en la voz pasiva. El complemento agente es exclusivo de la voz pasiva. No tiene mucho sentido que yo diga me educo por mi padre. No concuerda con la voz media. Nosotros estamos acostumbrados a que sea con la voz pasiva. En griego, en castellano, el complemento agente siempre es con por. Y no quiero decir con raya por, sino usando por. Y es muy importante que en griego siempre traduzcamos así, usando por. Sin embargo, en griego se forma de maneras distintas. Tenemos acá el mismo verbo. Miramos la desinencia. Corregí, tenía mal una desinencia. Esta desinencia y busco en la ficha. La voy a encontrar que es primera singular, presente, modo optativo, voz pasiva.
Yo sé que es igual a la voz media, pero ya les dije, si tenemos complemento agente, no voy a necesitar la voz media. Voz pasiva. Igual que con los verbos en voz activa, se sacan todos los accidentes y se buscan con omega. Paidebo significa educar. Primera singular presente, yo fuera educado. Y acá viene el complemento agente. Se forma de dos maneras. Una es usando el caso genitivo singular o plural, pero lo importante es el genitivo, y la preposición hipo. Preposición hipo más genitivo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si uno busca la preposición hipo en el diccionario le va a decir debajo. Porque la preposición tiene distintas traducciones según cómo se use. Acá está usado como complemento agente, así que yo no la puedo traducir debajo. Sí o sí le tengo que traducir por. Voy a colocar fuera educado porque es complemento agente, y patros, mi padre. Esa es una de las formas. ¿Cuándo se usa hipo más genitivo? Cuando se refiere a una persona. En cambio, si se refiere a una cosa, no se usa preposición más genitivo, se usa únicamente el caso dativo. Esto es dativo singular. Caso dativo si se refiere a cosas. Acá se traduce igual, fuera educado. Y esta palabra nomos significa ley. También es complemento agente, así que sí o sí se traduce por la ley. En latín pasa lo mismo, en latín es preposición ab más dativo si es persona y caso dativo solo si es una cosa. Es muy importante señalar esto, primero porque no hay que buscar la preposición, no les va a servir la traducción de hipo. Tienen que saber que se traduce sí o sí por. Y en segundo caso, en el dativo, nosotros estamos acostumbrados a traducirlo para. Con complemento agente solo puede traducirse por. Es decir, complemento agente siempre se traduce por. Hay dos formas de armarlo. Por puede ser la preposición hipo o puede ser el caso dativo. Dativo si se refiere a una cosa, genitivo y preposición si se refiere a una persona. Me va a llevar el sentido. Yo no puedo decir fuera educado debajo de mi padre. Fuera educado para la ley. Acá sí puede ser un poco ambiguo, así que hay que tener presente la regla. Bien, una última cosa que señalar de voz pasiva y voz media. Más que nada una ayuda para buscar. Hay algunos verbos, esto haciendo un paréntesis con todo lo demás, por ejemplo, bulomai. Vieron que yo les dije, igual que todos los verbos, se sacan todos los accidentes y se buscan con omega. Hay algunos verbos, pero no son muchos, son pocos verbos, que no se buscan con omega, que no los van a encontrar con omega acá. Lo van a encontrar en el diccionario con desinencia omai. Es decir, se buscan directamente, en vez de primera singular presente, voz activa, se buscan en primera singular presente, modo indicativo, voz pasiva. Sí o sí. ¿Por qué? Se llaman verbos deponentes y no tienen forma en voz pasiva. Por eso no tienen forma en voz activa. Por eso se los busca en voz pasiva. Pero se pueden traducir en voz activa, por supuesto. Este verbo significa decidir. Y fíjense que decidir, yo soy decidido, parece más un adjetivo. Se traducen en voz activa sin problema. Son una regla especial del griego y también hay en latín, que estos verbos se buscan en voz pasiva, pero se traducen en voz activa. Por eso se los llama deponentes. Si a mí no me queda el sentido de una voz, la puedo cambiar sin problemas, porque la voz me la exige el castellano, la regla, más allá de lo que me diga el griego. Así que sepan eso, los verbos deponentes nos muestran que yo, y sobre todo la voz pasiva o los medias, nos muestra que yo puedo adaptar la traducción del verbo en las oraciones, en los ejercicios sueltos no. Para resolver estos ejercicios van a tener lo mismo que antes, verbos sueltos para analizar morfológicamente, persona, tiempo, modo, número,
No se olviden de agregar la voz, que ahora tenemos 3. Y oraciones. En las oraciones estén atentos al sentido. Pueden hacer los cambios necesarios al sentido. Eso se puede hacer. Verbos deponentes se buscan en voz pasiva, se pueden traducir en activa. Hasta acá hemos terminado con la fotocopia, hemos terminado con los temas de verbo, hemos terminado con los contenidos del año de gramática.